Buenos días, Carla, ¿qué tal estás? Muy bien, Ana, ¿y tú? Pues también aquí un poco nerviosa por esta primera toma de contacto, ¿no? En la que pues me gustaría que te presentaras primero. ¿Quién eres? Cuéntanos. Claro que sí. Pues yo soy Carla Candeal, soy psicóloga, experta en ansiedad. Me dedico básicamente a ver casos de ansiedad. El motivo del por qué soy experta en ansiedad es aparte de porque me he especializado así en psicologías, aparte porque superé un trastorno de ansiedad. Entonces, bueno, sé básicamente por lo que se pasa, ¿no? Todo las idas y venidas que puedes tener para recuperarte de esto, ¿no? Lo difícil que a veces es. Entonces, al superarlo y al dedicarme al estudiar psicología, pues dije, pues qué mejor que solo ver casos de ansiedad para ayudar a las personas a salir de ella. Buah, pues qué bueno, y muchas gracias por compartir este detalle tan personal, porque al final muchas veces no nos cuesta abrirnos, ser vulnerables y decir nuestra propia experiencia, pero qué bien que hayas sido capaz, ¿no? De coger un problema que tú tenías, enfocarte en ello, estudiarlo a tope para saber cómo solucionarlo, porque al final creo que a día de hoy la ansiedad es de las emociones que más padecemos las personas, sobre todo cuando esta pues no se vuelve sana, ¿no? O adaptativa, sino que se vuelve un poco más patológica. Así que quiero aprovechar toda tu experiencia y tu conocimiento sobre este tema para que, bueno, pues nos cuentes un poco, ¿no? ¿Qué es la ansiedad? Esto de que es ansiedad adaptativa, patológica y todo esto. Ujú. Claro, la ansiedad, bueno, es una emoción, ¿no? Como cualquier otra, lo que pasa que creo que en los últimos tiempos ha cambiado un poquito la percepción, ¿no? Y ya no se ve tanto como una ansiedad normal, ya se ve como, o sea, como una emoción normal, ya se ve como algo que desbloqueas en algún momento dado, ya se queda contigo toda la vida y ya no puedes salir de ahí, ¿no? Y creo que esto es un concepto bastante erróneo. Al final hemos de tener en cuenta, hay dos tipos de ansiedad, ¿no? Lo que tú decías, más la adaptativa, que es la emoción normal, como la tristeza, la alegría, cualquier otra emoción que podamos sentir según la circunstancia que vivamos, y luego está la ansiedad patológica, ¿no? Que ya estamos hablando a lo mejor de un trastorno de ansiedad, una ansiedad que se ha instaurado en nosotras por algún motivo, ¿no? O sea, porque hay una situación que no estamos resolviendo, por un trauma pasado que no estamos sanando, ¿no? Entonces hay que ver qué tipo de ansiedad estamos viviendo. Si estamos viviendo una ansiedad adaptativa, ok, estamos ok, simplemente aprender a gestionar para que no sea tan desagradable la sensación, pero en el momento en que pase la situación, esta ansiedad se irá, ¿no? Igual que tenemos pues días de bajón, que hoy estoy triste, nadie se alarma por un día estar triste, ¿no? Está bien, nos está dando información esta emoción y hay que saberla diferenciar de la patológica. Si estamos hablando ya de una ansiedad que es diaria, que es muy intensa, que nos limita en nuestro día a día, entonces ahí ya hemos de poner un poco el ojo, ¿no? De ver qué está pasando, porque se está instaurando en nosotras. O sea, me estás diciendo que la ansiedad patológica es la que te acompaña constantemente, ¿no? Que Mm. estás día a día con una ansiedad muy constante en el cuerpo y siempre ¿qué? O sea, ¿qué hay detrás de la ansiedad cuando se vuelve patológica y deja de ser sana? Claro, ahí puede haber o un trauma no sanado, una situación que no se está resolviendo, algo que estamos callando inconscientemente, ¿no? No nos estamos dando cuenta, a lo mejor que estamos reprimiendo alguna situación que no nos va bien, no nos gusta, estamos aceptando algo que no queremos en nuestra vida y pum, salta la alarma, salta la ansiedad porque nos está dando información, nos está alertando, ¿no? Al final la ansiedad nos advierte del peligro, igual que si estuviéramos en una vía del tren, ¿no? Que esto se dice mucho en una vía del tren, ahí sentadas y viene el tren, la ansiedad sería la que nos haría saltar y esquivar el tren, ¿no? Entonces hay que ver qué tren se está acercando, ¿no? Si tienes ansiedad patológica. ¿Vale? Y entonces, por lo que me estás diciendo, ¿no? La ansiedad al final es una emoción que nos viene a traer un mensaje. Yo, por ejemplo, la interpreto como un miedo que has reprimido durante mucho tiempo y que al final acaba saliendo a la luz cuando ya el vaso del miedo ha rebasado, o sea, ha rebosado por todos lados y no te queda de otra, ¿no? Que esa emoción al final está gritando dentro de ti y te está diciendo, oye, por favor, hazme caso, que quiero que me escuches.
Si tú pudieras decirme qué crees que te dice la ansiedad, o sea, ¿qué hay detrás de la ansiedad? Miedo, sobre todo miedo, lo que tú has dicho, 100%, un miedo que no estamos viendo, no estamos atendiendo, ¿no? Entonces hay que mirarlo, hay que escucharlo, lo que tú decías. Yo, por ejemplo, cuando he tratado a pacientes que hablan sobre, o sea, bueno, que vienen, ¿no?, con una sintomatología de ansiedad muy extrema y así, me he dado cuenta que a lo mejor, quiero saber tu opinión también, si estás de acuerdo o no, yo me he dado cuenta de que muchas veces la gente dice, ay, tengo ansiedad, y piensan que el problema, ¿no?, es la ansiedad, y cuando rascas un poquito, de fondo lo que ves muchas veces es el perfeccionismo, la necesidad de no fracasar, de no decepcionar a los demás, de como que al final esa ansiedad patológica la gente la acaba convirtiendo en insana o poco adaptativa en el momento en el que sientes que tienes unas expectativas que cumplir, pero no hacia ti, sino hacia los demás. Y como no te ves capaz, quizás porque no eres capaz de valorar tus capacidades o tus habilidades para resolver algo, es como que te anticipas, ¿no?, a que lo que pueda pasar es que al final pues vayas a llegar a un fracaso absoluto o a un rechazo total. Y creo que eso también está hilado con la procrastinación, ¿no? Como que al final mucha gente dice, ay, no, es que me da pereza. Y realmente cuando rascas ¿es pereza o es miedo? Porque cuando me tengo que poner a hacer esa actividad, ¿no?, que me han pedido que tengo que hacer, si analizas un poco la sintomatología, generalmente se te acelera el corazón, te empiezas a poner muy nervioso y tal. Y yo creo que la gente utiliza a veces la técnica de, ah, voy a procrastinar, mejor lo dejo para mañana, diciendo, es porque me da pereza, cuando la realidad es no. Lo que tienes es un miedo terrible a ponerte a hacer esa tarea, no llegar a cumplirla en base a las expectativas que crees que tienes que hacer y que eso al final no te lleva a paro, no lo hago, lo dejo para mañana, que es una situación que ahora mismo no me atrevo a enfrentar y prefiero postergarla lo que haya que postergar para no hacerlo, ¿no? Y como que eso también está hilado a esa necesidad de hacerlo todo perfecto por miedo a un rechazo, a un perfeccionismo. Yo quiero saber qué opinas tú de esto. Total. Totalmente de acuerdo. Al final el miedo a fallar está ahí, o sea, miedo a no ser capaz, ¿no? En relación a la procrastinación y la ansiedad, creo que has hecho muy buena relación porque es totalmente cierto. Al final también, esto también me ha resonado, ¿no? Que decías este miedo al rechazo, ¿no? También he visto mucho en personas con ansiedad que son personas muy complacientes, ¿no? Personas que les ha costado mucho poner límites durante su vida ostras, llegan a unos extremos, ¿no? De esto que hablábamos de reprimir, ¿no? De no tomar conciencia de, ostras, qué me va bien, qué no me va bien, ¿no? Y me encuentro personas muy complacientes que no se atreven a decir lo que piensan o que se creen que su criterio es menos que el de los demás, ¿no? Que no tienen el mismo derecho a decir lo que piensan igual que los demás. Y al final esto también tiene mucha relación con esto de no sentirme capaz, de sentirme inseguro y por eso procrastino, ¿no? Y procrastino. Sí. La palabra complicada. Sí, ¿eh? Entonces sí, totalmente de acuerdo contigo. Totalmente. Y yo creo que al final la manera de solucionar esto, ¿no? O sea, hay muchas estrategias, muchas cosas, ¿no? Pero creo que es importante lo que decíamos al principio de mirarlo, de escucharlo, ¿no? De mirar esta emoción y escuchar esta emoción, porque ahora se ha puesto muy de moda, ¿no? El tener mil técnicas, mil herramientas para gestionar la ansiedad, pero ostras, esto no va a ser realmente lo que te lo va a sanar, ¿no? O sea, lo que te lo va a sanar de verdad es encontrar el motivo del por qué estás teniendo esta ansiedad patológica o esta ansiedad adaptativa, ¿no? Para poder identificar esta información y resolverlo, ¿no? Porque ahora todo el mundo se vuelve yogi profesional, también el tema de la medicación es un tema, ¿no? O sea, sí que hay personas que, ostras, tienen una ansiedad patológica muy heavy y sí que sin una medicación serían incapaces de, por ejemplo, ser constantes en una terapia psicológica,
¿no? Entonces sí que a lo mejor nos interesa bueno, el profesional que toque, el psiquiatra en este caso, ¿no? Valore la situación y pueda dar una medicación para que esta persona pueda tener el primer empujón para empezar a trabajar, pero nunca con el pensamiento de, ostras, esta medicación me va a resolver la ansiedad, ¿no? Porque al final la medicación es una tirita que ponemos encima de la herida y lo que te va a sanar de verdad es mirar la herida, ¿no? Ver qué hay aquí, ¿no? Que es todo esto que hemos estado hablando hasta ahora, ¿no? El miedo, el trauma, qué hay detrás de la ansiedad, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que yo, por ejemplo, no estoy tan a favor, ¿no? de la medicación, por lo que decías tú, porque creo que muchas veces cuando medicamos a alguien por ansiedad o por estrés o por tristeza, al final, en algunas ocasiones acabamos haciendo, ¿no? que la persona se acaba volviendo dependiente de la medicación, porque muchas veces es como, me es más fácil tomarme la pastillita y relajarme que tener que ir no sé cuántas veces o no sé cuántas sesiones a terapia para aprender a gestionar realmente el problema y la herida que yo tengo. Entonces, ahora tengo una pregunta para ti. Y es que, ¿cómo puede hacer una persona que tiene ansiedad patológica y muy extrema para poder aprender a que esa ansiedad, aparte de verla, ¿no? Una vez ya identificas el motivo por el cual tienes la ansiedad, ¿qué puede hacer la persona como para de repente coger y decir, realmente lo que te haría soltar esa ansiedad es, ¿tú qué crees que es? Lo que les podría hacer como soltar esto. Ya, sí. Bueno, antes de contestarte esto, yo tampoco estoy a favor de la medicación, o sea, era más un punto de decir, ostras, hay casos extremos que sí que a lo mejor, si no es que no podrían ni avanzar en la terapia, ¿sabes? Pero yo también 100% soy partidaria a intentar resolverlo de raíz bien, sin ninguna interferencia, ¿no? Que pueda haber ahí con la medicación. O sea, 100% siempre intento, bueno, de hecho, si me viene algún paciente ya me viene con la medicación. Pocas veces he derivado al psiquiatra, ¿no? O sea, ya es que ya venía de antemano con esa medicación, entonces, bueno, trabajamos para irla retirando. Pero sí, sí, 100% bueno, que puede interferir mucho en la terapia e interesa más ver Ya detrás. qué hay detrás. Esto que me preguntabas, se me ha olvidado. No pasa nada, normal. Que te preguntaba en plan, ¿cómo puede hacer la persona, ¿no? Para, una vez yo ya he identificado cuál es el motivo por el cual tengo ansiedad o ese miedo que me está controlando, y sobre todo relacionado con lo que tú decías de que muchas veces la gente que más ansiedad tiene es la más complaciente, ¿cómo puede hacer esa persona para entender que el mensaje que le transmite la ansiedad es X y qué puede hacer para que esa ansiedad se reduzca y se vuelva sana y no patológica? Claro, bueno, lo que hemos dicho, primero indagar de dónde viene, ¿no? Y esto se hace con un trabajo profundo. O sea, al final es como ir poniendo piezas del puzzle, ¿no? O sea, al final vas profundizando en ti, vas teniendo autoconocimiento, vas analizando tu historia, ¿no? Porque también la ansiedad, mucha gente se cree que es dada por un trauma o hay un detonante clave y muchas veces es multifactorial. O sea, ahí sí que hay veces, ¿no? Que puede haber un trauma detrás muy claro o algo muy, muy particular, muy específico. Probablemente es multifactorial, entonces es muy importante poder analizar todos los puntos, ¿no? de la ansiedad, ¿no? Y bueno, también hay una cosa interesante que creo que es algo que mantiene la ansiedad, no solo que lo detona, sino que también lo mantiene, es el miedo al miedo, ¿no? O sea, es ya miedo a que me coja ansiedad, ansiedad a la propia ansiedad, ¿no? Entonces entramos ahí en un bucle brutal. Y al final ahí detrás básicamente lo que hay es inseguridad, ¿no? De no soy capaz de gestionarme, de me siento descontrolado y cuando hay esta ansiedad tan heavy, bueno, pues como todos los tratamientos, profundizar, 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 pero también ir aprendiendo a gestionar, ¿no? Y una de las cosas que a mí siempre me gusta mucho recomendar a mis pacientes es que intenten tener una vida lo más natural posible, ¿no? O sea, por ejemplo, estamos, o sea, en los típicos trabajos que tenemos ahora todo el mundo, estamos la mayor parte del tiempo de interior, ¿no? En un despacho con luz artificial, ¿no? También, yo que sé, a veces llevamos taconazos, llevamos plataformas, zapatos que nos aíslan de la tierra, ¿no? O sea,
luces por la noche, ¿no? Por ejemplo, que también esto se ha visto que va fatal para el insomnio, ¿no? Que en cierta hora de la tarde-noche se han de ir apagando móviles, bajando luces, ¿no? Entonces, aparte de un trabajo profundo para analizar de dónde viene esta ansiedad, analizar también si existe el miedo al miedo como mantenedor, ¿no? Aparte siempre intento que tengan como un estilo de vida lo más conectado a nuestros instintos y nuestras de dónde venimos, ¿no? De la manera más natural posible, porque al final eso ayuda bastante a estabilizar. No sé tú cómo lo ves o qué les recomiendas en estos puntos. Pues estoy completamente de acuerdo con todo lo que has dicho, la verdad. Y ahora con esto último que me decías, ¿no? Es como que a día de hoy también las redes sociales, el ritmo de vida que llevamos las personas, el hecho de que al final todo se ha vuelto tecnológico, que lo hablábamos antes, ¿no? De, de conectarnos, que ni tú ni yo estamos bien informados con el tema de la tecnología y tal. Creo que hemos tenido mucha suerte también de haber nacido en la época en la que nacimos, en las que la tecnología no era tan acérrima como es ahora. Y sí que he notado, pues lo que decías tú, ¿no? Que tanto la luz artificial como el tema de estar constantemente con pantallas, que parece que es la única conexión, ¿no? Que nos, o sea, que tenemos ahora los seres humanos, que parece que lo que dices tú, el contacto con la tierra ya no, cada vez hay más, o sea, cada vez los estilos de vida de todas las personas están como más cerradas. Es como, ya no quedamos tanto a tomar un café y hablar. No, primero háblame por el móvil, contéstame los mensajes por el móvil, hacemos una videollamada, hacemos una tal, en vez de coger y decir, joder, antes que no existían los móviles, podías coger, te pasabas a lo mejor meses o semanas sin hablar con una persona y cuando os volvíais a ver es que no pasaba absolutamente nada. Y yo creo que ahora mucha gente, ¿no? Está con la ansiedad también de voy a perder la amistad por no haberle contestado un mensaje, por no haberle hablado ya, por no haberme preocupado en una semana por esa otra persona. Y creo que eso también influye mucho en cómo las personas a día de hoy están viviendo esta ansiedad o la están sintiendo, ¿no? Y en cuanto a qué se puede hacer, aparte de lo que decías tú, de que le mandas a tus pacientes, de hacer actividades que conecten más con la naturaleza y todo eso, yo también creo que la ansiedad muchas veces se mantiene porque tendemos a atribuirnos responsabilidades que realmente no son nuestras. Y eso también nos genera ansiedad, porque lo que conectabas tú antes del miedo, el miedo al fracaso, al rechazo, a que nos juzguen, eso nos genera ansiedad también porque nos hacemos responsables de las acciones de los demás. Y yo no sé, a lo mejor sí que la aplicas en consulta y así, pero yo cuando descubrí esta técnica, la verdad es que para mí fue una conexión de coger y decir, ah, aquí se puede resolver. Así sí. Tengo la Es- clave. Sí, la verdad es que a mí me ha funcionado muchísimo. La explico mucho en sesión también cuando veo a esas personas, ¿no? Que se enfadan, por ejemplo, cuando otra persona ha interpretado mal un mensaje, que llegan a tener un miedo profundo que les lleva a esa tristeza, ¿no? De es que lo hago todo mal, es que no valgo para nada, es que la gente me rechaza. Y es la técnica de dentro y fuera del control. Y yo la explico muy fácil, ¿no? Que es como aprender a qué sí está en tu mano y qué no depende de ti. Y esto a la gente le cuesta muchísimo verlo porque tendemos a atribuir que las emociones de los demás, el comportamiento de los demás, las reacciones de los demás, lo que los demás hacen es cosa nuestra, es algo que puede estar bajo nuestro control. Cuando la realidad es que no. Y yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? Yo te puedo decir a ti un comentario con mi mayor intención y buena voluntad y que de repente tú te enfades. Entonces, que tú te enfades, el enfado es tuyo. Yo no he hecho nada para que tú te enfades. Quizás la forma en la que yo te expresé lo que te quería decir fue demasiado directa para ti, a ti te conectó con alguna experiencia tuya del pasado que te molesta, que tal, no sé qué, y te has enfadado conmigo, pero yo no controlo, no tengo el poder de que tú te enfades o no te enfades por mi comentario. Lo único que yo puedo controlar es que si veo que la forma en la que te lo he expresado te ha molestado, pues la próxima vez tengo que aprender a, vale, pues te lo voy a decir de otra manera. Eso sí está bajo mi control. Cómo yo digo las cosas, cómo yo interpreto los mensajes de los demás, qué emociones siento, cómo me comporto, pero
lo que otros intuyan, lo que otros interpreten de tus acciones y de tus mensajes no es cosa tuya. Y yo creo que ahí está un poco la clave, ¿no? De empezar a soltar ese control que al final es el origen, ¿no? De la ansiedad, el querer controlarlo todo, el hacernos responsables de todo y soltar eso viendo lo que sí está en tu mano y lo que no está en tu mano, para mí creo que es una de las claves fundamentales para aprender a gestionar la ansiedad. Pero bueno, en esto eres más experta tú, así que cuéntanos. 100%, no, no, es que 100% de acuerdo y al final esto tiene mucha relación con lo que hablábamos de ser complaciente, ¿no? O sea, el hecho de responsabilizarte de todo es mi culpa, tal, o sea, 100%. O sea, me gusta mucho esta estrategia que has propuesto porque creo que puede ayudar muchísimo. Yo hago algo similar que es cuando veo que cuando un paciente no tiene claro cuando algo está dentro de su control o fuera de su control, es como, vale, en el momento en que tú sientas malestar, ¿no? Y te angusties por algo que está pasando, lo primero que te tienes que preguntar es, ¿está dentro de tu control? Sí, no, vale, vamos al sí. Sí, está dentro de mi control, vale, ¿qué acciones puedo hacer para resolver esta situación? ¿Qué responsabilidad tengo yo dentro de esta situación? ¿Qué puedo hacer para ponerme la vida, para hacerme la vida más fácil y resolver esto? Ok, ya está, no me agobio porque tengo acciones que hacer. La respuesta es no, no está en mi control. Pues, ¿qué voy a hacer? ¿Quedarme con esa sensación? No, lo tengo que soltar porque es que no puedo hacer nada, no es mi responsabilidad, no puedo hacer absolutamente nada, solo pues esperar a que pues, suceda algo y aceptar que no puedo hacer yo nada más, ¿no? Entonces, hay una frase que me encanta que es que mucha gente se cree que la paz viene de tener el control cuando en realidad la paz viene de soltarlo. ¿No? O sea, esta falsa tranquilidad que nos da el control es una falsa tranquilidad, porque realmente si estás tranquilo porque lo tienes todo controlado, es control, no es tranquilidad ni paz. Totalmente. Entonces, esta frase me encanta porque es como, wow, ¿sabes? De decir, no había caído, ¿no? O sea, está este control excesivo de, es que, claro, yo necesito tener esto, tal, no sé qué, prevenir, tal, no sé qué, es como, wow, esto realmente te está angustiando más que darte tranquilidad. ¿Y cómo podemos, o sea, una cosa es, ¿no? Tomar la conciencia de que yo tengo que aceptar que hay cosas que no están bajo mi control, pero ¿cómo haces para que la persona integre y y sienta realmente eso de, pues he soltado y he podido aceptar? Lo primero, conciencia, mucha conciencia de esto y es que te diría que el hábito de hacerte esta pregunta, ¿no? Directamente, cuando algo me angustia, esto está en mi control, esto es mi responsabilidad, ¿no? O estoy intentando complacer o es realmente lo que quiero, tal, o sea, preguntarse mucho a uno mismo, ¿no? O sea, que hay, bueno, hay muchas estrategias, ¿no? Muchas cosas que te lo pueden poner más fácil que es escribir, ¿no? Por ejemplo, el hecho de escribirlo te puede ayudar mucho bueno, a integrarlo, ¿no? Porque ser consciente es como más un estado mental, una intención, ¿no? Pero luego al escribirlo te puede ayudar a integrarlo, porque al final la vida mental es muy volátil, ¿no? Es como, se va yendo, tal. El momento en que dices, ostras, tengo que tomar conciencia de esto porque me estoy angustiando de verdad, tal, saco mi libretita, ¿no? Me hago ahí ¿está en mi control? Sí, no, tal, ¿sabes? Y poder así ser más consciente e integrarlo un poco más, que sea más fácil, que no se quede tanto en la vida mental, porque ahí corremos el riesgo de empezar a sobrepensar y que se convierta en un bucle. Estoy completamente de acuerdo. De hecho, a mí, por ejemplo, escribir es algo que desde pequeñita siempre me ha gustado porque lo he visto siempre como una forma de regular tus emociones, de poder expresar todo eso que está dentro de ti y que necesitas soltar. Y sí que es Mm, cierto que mucha gente dice, ah, vale, con escribirlo en el móvil o escribirlo en el ordenador, más que suficiente. Y yo, por ejemplo, aprendí que es mejor hacerlo en mano, como decías tú, coger tu libretita y ponerte a escribir porque al final haces muchos más procesos que cuando lo escribes en un ordenador, porque al estar escribiendo, tú pensando cómo tienes que hacer la letra, cómo tal, no sé cuánto, ya mm, a ese mismo tiempo la ansiedad también se está rebajando, porque mm. como tienes que estar concentrada en otra cosa diferente, tu mente al final se está distrayendo ¿no? de lo que te ha detonado la ansiedad o de lo que te está manteniendo en ella, y mientras lo vas escribiendo y lo vas soltando, es como, ¡ah!
qué placer, ¿no? Qué alivio. Y también me Ujú, gustó eso que decías, ¿no? De que la forma, bueno, correcta, que no hay formas correctas, ¿no? Hay distintas formas siempre. Lo de las preguntas. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Siempre lo digo de, joder, preguntaros cosas. Preguntaros, preguntaros y preguntaros hasta que lleguéis a una solución. Pero también me he dado cuenta de que hay un problema muy grande con las preguntas. Y es que ujú. tendemos a hacernos preguntas de mierda. Siempre. Y Ya claro, te digo. las preguntas de mierda te llevan a respuestas de mierda, ¿vale? Y la que más me he dado cuenta de que nos lleva a no poder sobrepasarnos a la situación, ¿no? O poder superarla son las preguntas que empiezan con un ¿por qué? Porque me he dado cuenta de que cuando tú te haces una pregunta de por qué, las respuestas que te das siempre son negativas generalmente y sobre todo atribuidas a ti. ¿Por qué mi amiga no me felicitó por mi cumpleaños? Porque ya no me quiere, porque seguro que piensa que soy una pesada, porque le he enfadado con algo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y nos llenamos tanto de por qué que no encontramos una solución. Simplemente encontramos una respuesta que nos confirme el pensamiento desastroso y catastrófico sobre nosotras mismas que hemos tenido. Entonces yo aquí, cuando me viene un paciente, ¿no? Y siempre es que ¿por qué a mí? ¿Por qué no sé cuánto y tal? Siempre paro y digo, vale. Yo te dejo que tú pregúntate el por qué y date todas las respuestas que quieras de estas malas que no te llevan a nada. Pero, ¿qué pasaría si en vez de preguntarte por qué, cambias ese por qué por un para qué? ¿Sabes? En plan de, en vez de preguntarte en el ejemplo este de mi amiga no me ha felicitado el cumpleaños, en vez de preguntarte por qué mi amiga no me ha contestado o no me ha felicitado el cumpleaños, pregúntate, ¿para qué quería yo que mi amiga me felicitara? Oye, pues lo quería porque o para sentir que soy importante para mi amiga. Entonces digo, entonces lo que te Ujú, mantiene a ti en ansiedad no es que tu amiga no te haya felicitado, sino que has interpretado que para tu amiga no eres importante. Entonces, ujú, si yo ya sé que realmente lo que me ha molestado de que mi amiga no me haya felicitado no es porque yo haya hecho algo malo, sino ujú, porque lo que necesito de mi amiga es sentirme importante para ella, ahora me puedo preguntar cómo puedo hacer, en vez de por qué, cómo puedo hacer para que mi amiga me felicite la próxima vez. Oye, pues ujú, no es obligar a la otra persona que te felicite el cumpleaños, pero sí puedes coger y como sí que está en tu control hacer esto, pues coger el móvil o llamarla por teléfono o escribirle un mensaje a decirle, oye Carla, que la verdad ayer fue mi cumpleaños y que no me hayas felicitado me ha molestado y tal y me gustaría que la próxima vez pues o te pongas un recordatorio o me puedas escribir ese mensaje de felicitaciones porque he sentido que no soy importante para ti sabiendo tú que para mí el cumpleaños es muy importante. Entonces yo creo que cambiar la forma en la que nos preguntamos las cosas y sobre todo quitar el por qué y preguntarnos un para y un cómo es lo que nos lleva a buscar una solución y no quedarnos como atrapadas, ¿no? En ese estado víctima, que eso nos lleva a sufrimiento constante. Pero bueno, no sé cómo lo ves tú. ¿Sí? 100%. Sí, 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 o sea, 100%. Es lo primero, ¿no? Cuando te pasa como una injusticia o algo que tú interpretas como injusticia, es lo primero que te preguntas, ¿no? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me has hecho esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? Entonces, el transformar la pregunta a un para qué o un cómo es mucho más útil para la persona. A veces cuesta, ¿no? Porque cuando la emoción es tan intensa, es tan reciente, ¿no? Pues es lo primero que nos sale, ponernos en modo víctima. Y quizá, bueno, unos minutitos en modo víctima necesitas para procesar, pero luego enseguida para tú poder ser resiliente con esa situación o poder salir y no quedarte sobrepensando o embuclada, que al final te va a hacer más daño, ¿no? O sea, al final el modo víctima te va a hacer mucho daño, aunque al final te haya sucedido algo injusto, ¿no? Porque las injusticias suceden, o sea, existe, ¿no? Es real. Aunque realmente hayas sido una víctima, no te sirve de nada quedarte ahí, ¿no? Entonces es como, vale, no te minimizo, o sea, estoy atendiendo, ¿no? Que realmente tú has vivido una injusticia, pero no nos va a servir nada quedarnos aquí, vamos a intentar transformarlo, ¿no? Pues esto, lo que tú dices, una técnica genial que propones, pues cambiemos el por qué por el para qué, ¿no? Y salgamos de ahí, salgamos de ese bucle, ¿no? Veamos qué podemos hacer nosotras con esto que nos ha pasado, ¿no? Y resolverlo de la mejor manera. Yo qué sé, esto de la amiga que decías,
me resonaba también con el tema límites, ¿no? El hecho de, ostras, aprender a poner límites es brutal. O sea, en el momento en que empiezas a aprender, te abre unas puertas gigantes a poder expresarte, a poder gestionarte emocionalmente, porque al final es decir cómo nos sentimos, ¿no? Esto que has dicho de la amiga, te sigo con el ejemplo, el poder decir, ostras, me gustaría que pudieras ponerte una alarma porque yo me he sentido de esta manera, me he sentido que no te importo, me he sentido rechazada, ¿no? Entonces, ostras, poner un límite desde aquí es muy liberador porque no estás confrontando tampoco a la otra persona, no estás creando un conflicto, estás diciendo cómo tú te sientes y tienes todo el derecho de decir cómo tú te sientes, ¿no? Entonces, me parece súper guay el entrenamiento de empezar a poner límites. A veces algún paciente se me va al otro extremo, pero ya les digo que es normal, ¿no? Que pasamos de ser pasivos a ser agresivos, ¿no? Es decir, pues ahora voy a decir todo lo que tal, no sé qué. Bueno, calma, calma, que nos vamos al otro extremo, ¿no? Forma parte del proceso, hay personas que les pasa, pero luego hay otras un poco quizá más prudentes que les da un poco más de cosa y empiezan, pues esto, les gusta mucho lo de, es que yo me siento así, porque al final no es señalar al otro, ¿no? De decir, es que tú, es que no te importo, ¿no? Es como decir, no, es que yo me he sentido que no te importo. Quizás es así, quizá no es así, es mi interpretación, ¿no? Entonces, ahí es que el tema de las interpretaciones es brutal. Sí, de hecho, mira, el otro día yo con una amiga estábamos hablando y tal, y sí que yo le había propuesto, ¿no? Hacer juntas un proyecto, y de repente la respuesta de mi amiga fue como, vale, guay. Ostras, yo en ese momento sentí, ostras, estoy obligando a mi amiga a que quiera hacer un proyecto conmigo. Me sentí fatal porque, bueno, yo desde pequeña siempre me han dicho, es que eres manipuladora, es que siempre consigues lo que quieres, es que no sé cuánto y tal. Entonces, como yo he sanado esa parte de mí, ¿no? De querer siempre hacer, o sea, que todo salga como yo quiero y no permitir tanto, ¿no? A los demás que se expresaran o que hicieran lo que ellos esperaban. En ese momento, con la reacción de mi amiga, yo sentí que la estaba forzando y obligando a formar parte de mi proyecto, ¿no? Y en ese momento sentí ansiedad y culpa de coger y decir, Dios mío, no quiero seguir haciendo esto. O sea, yo quiero que mi amiga acepte este proyecto porque quiere hacer este proyecto y no por cumplir una expectativa mía o tal, ¿no? Entonces, en ese momento cogí y le dije, bueno, que si no quieres, no, tal. Y entonces ella fue quien reaccionó con ansiedad también. No, 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 es que yo no quería decirte esto, es que no sé cuánto y tal. Y claro, paramos las dos un momento y fue como, a ver, ¿qué acaba de pasar? ¿Alguna ha hecho esto y tal? Y me decía mi amiga, es que yo he sentido como que te he fallado. Yo he sentido como que tú no sentías que para mí eres importante y que sí que quiero formar parte de este proyecto, simplemente que no me ha salido la emoción, no sé por qué no me sale, no quiero que interpretes que no eres importante para mí y tal. Y yo me quedé como, "Ah". No ha sido nada de las interpretaciones que yo he hecho, al contrario, la interpretación que yo he hecho es que era yo quien te estaba obligando a ti. Entonces me Claro. pareció brutal tener esa conversación con ella para entender, ¿no? Cómo cada persona, en base a sus experiencias de vida, en base a sus aprendizajes y significados propios, de una misma situación, interpretamos cosas completamente diferentes y que además nos lleva o a la misma emoción o a emociones diferentes también. Entonces, esto también a mí me parece muy fundamental, ¿no? Cuando trabajo con los pacientes y tal, el qué significa esto para ti, qué es lo que te lleva a tener tanto miedo a fallar, tanto miedo a que esta persona te pueda rechazar o a que esté interpretando algo malo de ti. Y lo que decías tú, ¿no? Que estaba relacionado con lo que había dicho yo de, espera, ¿qué te se me ha olvidado? Ay, que se me ha ido. Los límites Sí, a ver, continúa, refresca. de ponerlos desde donde nos sentimos, no tanto señalar. Eso es. Vale. Es el expresar, sobre todo, como la conversación con mi amiga, he expresado cómo me he sentido yo. No te he atacado a ti, porque obviamente ni mi intención ni la intención de mi amiga era hacernos sentir mal a ninguna. Simplemente es como en plan, ¿qué es lo que yo estoy sintiendo con esta respuesta que tú me has dado? La interpretación que yo estoy haciendo y el poder comunicarlo al otro, sobre todo para que el otro te pueda decir si estás en lo cierto y entonces confirma lo que tú has creído y entonces besitos para ti. O
que pueda coger la otra persona, que suele ser lo más lógico y normal, y decirte, pues no, para nada esta era la intención, te lo decía más de esta forma, o yo me he sentido también así. Y Mm. ahí no estás juzgando el comportamiento del otro, es todo lo contrario, estás dándole a entender al otro el, oye, este tipo de comportamientos que tú haces a mí me hacen sentir así, pero que a mí me hagan sentir así no quiere decir que tú tengas algo malo o que tú estés haciendo algo malo, sino como decías tú, ¿no? Cuando señalamos al otro es que tú eres no sé qué, es que tú eres el culpable, no vamos a llegar a ningún acuerdo, porque solo nos estamos atacando para defender algo que quizás ni siquiera haya ocurrido, sino que lo hemos tomado nosotros así como ataque. O sea, yo que pienso eso, ¿no? 100%. Sí, 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 tal cual. Mira, ahora que decías que desde pequeñita te han dicho que eras manipuladora, tal, ¿quieres explicar alguna, bueno, cómo sanaste esa parte, ¿no? ¿Cómo fue esta reconstrucción? Pues, mira, sinceramente yo creo que me volví un poco manipuladora, que no era manipuladora, era simplemente que yo era una niña que tenía siempre respuesta para lo que me decían. Y entonces dejaba a los adultos sin opciones. Mi madre siempre lo decía, o sea, ella me decía, no puedes ir a dormir a casa de una amiga. Y yo, "Bueno, ¿por qué? "Mm, porque es por la semana y no puedes". Yo, ¿pero por qué? O sea, ¿qué importa que sea por la semana? No entiendo por qué, porque sea por la semana, porque mañana tienes cole, vas a llegar cansada y tal, no sé qué, pero yo voy a dormir. Yo duermo por las noches perfectamente, yo puedo tal. Entonces, claro, dejaba a mi madre sin argumentos y al final llegaba a, pues porque lo digo yo y punto, ¿no? O después también yo buscaba mis estrategias de, ella me decía, no puedes, mi madrina tenía un kiosco, me decía, no puedes ir a casa de la madrina y pedirle chuches ni nada. No, no, no. Yo no pido absolutamente nada. ¿Qué pasa? Que después de comer yo me acercaba a mi madrina, ahí como, "Ah, madrina, ¿qué tal?". Y era ella quien me decía, ¿quieres ir al kiosco a tal? Y yo, oh, claro, madrina, venga, por favor. ¿Yo he hecho algo? No. ¿Cómo Entonces, le ibas a decir que no? claro, o sea, me lo ha ofrecido la otra persona, no he sido yo. Entonces, desde ese tipo de comportamientos y ese tipo de conductas, ¿no? De que al final siempre me acababa saliendo yo con la mía, un mal comentario de adulto típico es, plan, es que eres una manipuladora, ¿no? En vez de entender que pues yo era una niña que buscaba, como cualquier niño, conseguir lo que quieres, pues me llamaban eso, pues manipuladora y tal. Entonces, sí que es cierto que nunca lo había interpretado como algo malo. ¿Sabes? O sea, durante toda mi infancia y adolescencia, para mí ser manipuladora, porque no era una manipulación a solo mi beneficio y joder al otro, que es el significado, ¿no? general que la gente tiene sobre la manipulación. Yo lo llamaría, como se dice ahora, influencia, ¿vale? Yo generaba influencia en la gente. Convencía, Persuasión es, también, ¿no? Persuasión. persuasión. Claro, yo no es mi responsabilidad convencerte a ti de que hagas algo. Yo tengo la responsabilidad de decirte lo que yo pienso y que tú quieras aceptar lo que yo digo como cierto, es cosa tuya. Tú puedes debatir, tú puedes tener otro pensamiento. Entonces, sí que durante mucho tiempo de mi vida sí que me martirizaba mucho, ¿no? Esa creencia de que era manipuladora y lo asociaba a soy manipuladora cuando era pequeña de forma positiva, ¿no? Porque yo obtenía cosas, pero luego cuando fui creciendo en la universidad o tal, y a lo mejor mi madre o mi padre me lo podían repetir, ¿no? De, joder, es que al final siempre te sales con la tuya. No me llamaban manipuladora ya, pero dentro de mí sí que estaba como, hostia. Al final, a lo mejor estoy obligando a que esta persona haga algo que no quiere. Y lo que hice para sanarlo fue tomar conciencia de coger y decir, yo tengo todo el derecho del mundo a expresar mi opinión, a lo que yo quiero, pero cuando veo que la otra persona está cediendo, y lo noto en su expresión corporal o en su forma de responder o así, noto que no está poniéndome un límite, que está cediendo simplemente por agradar o por no sentirse el otro excluido, rechazado y tal. Ahora, como ya lo detecto, paro y cojo y digo, a ver, que yo te estoy diciendo esto, pero tú haz lo que te salga a ti de las narices, yo te voy a apoyar en cualquier decisión que tú tomes porque yo no puedo decidir por ti, yo simplemente te doy mi punto de vista y mi expresión, pero independientemente de que me quieras hacer caso o no me quieras hacer caso, yo te voy a respetar siempre y voy a apoyarte en cualquier decisión que tomes. Entonces yo creo que lo que me ayudó sobre todo fue tomar conciencia de cómo hacía yo las cosas, tomar conciencia de cómo reaccionaban muchas personas ante mi autoridad, porque yo creo que el problema, bueno, problema.
La realidad por la cual al final acaba consiguiendo siempre lo que yo quería es porque soy como muy autoritaria. No soy autoritaria en plan de no voy a escuchar tu opinión, lo que digo yo es lo más importante. Nunca he sido de esas. De hecho, siempre he sido muy justa con la gente y muy de no enjuiciar. Pero creo que mi forma de expresarme o de comportarme y tal genera mucha seguridad, ¿no? O muestro mucha seguridad. Entonces, es lo típico de cuando una persona se muestra muy segura con algo que te convence. O sea, si yo te digo, esta vela es la mejor del mundo y lo que consigue es que te calmes, que te tranquilices y que no sé qué tal, te acabo convenciendo y a lo mejor a ti no te gustan ni las velas y me la compras, ¿vale? Pues yo creo que lo que generaba en la gente era eso. Era más cómo me mostraba yo de segura con mis argumentos y con lo que yo decía, que hacía que el otro aceptara mi compromiso, o sea, lo que yo decía, perdón, y después aprender sobre todo a escuchar la opinión de los demás y a no querer siempre llevar tú la razón, a entender que cada uno tiene su punto de vista, que es respetable completamente y que yo no tengo por qué convencerte de que lo que yo pienso es lo mejor y que no pasa nada porque tú pienses una cosa diferente. Entonces yo creo que sobre todo lo que más me funcionó fue el aprender a diferenciar que somos personas diferentes, que tenemos el mismo derecho a pensar de maneras completamente opuestas y sobre todo el aprender a respetar que la vida de cada uno es la de cada uno y que tú no tienes ese poder sobre nadie, que si el otro se deja influenciar o manipular, tú has podido ejercer algo, pero al final es la otra persona, ¿no? Quien tiene que trabajar en por qué yo, por mi inseguridad, me dejo guiar o me dejo convencer tan fácilmente por lo que otra persona me dice. Más o menos así. No sé si he respondido o no a la pregunta, pero yo me voy por las ramas aquí. Sí, sí. Has respondido muy bien, tía. Al final es eso, ¿no? El que poder transformar estas creencias limitantes está súper guay, ¿no? Como antes lo tenías como algo negativo de ti y lo has podido transformar y decir, ostras, es que a lo mejor lo que pasa es que soy una persona muy segura y soy una persona que muestro autoridad. No significa que yo sea autoritaria ni te obligo a hacer nada. Simplemente yo tengo mis ideas muy claras, y las transmito así, ¿no? Y por consecuencia transmito autoridad, entonces hay gente que me sigue o está de acuerdo conmigo o lo que sea, ¿no? Pero poder romper el patrón de como algo como si fueras mala o como si fueras tal, ostras, qué guay que hayas hecho ese trabajo, ¿no? Sí, mi tiempo me ha costado, ¿eh? Y mis prácticas, y mi aprendizaje y tal, pero sí. Y tú, que comentabas también al principio, ¿no? Que tú sí que al final te has especializado en esta emoción en concreto por tu propia vivencia. ¿Quieres contarnos así un poquito cómo fue tu proceso y qué fue lo que pasó y así? Sí, al final, mira, fue más o menos con 18 años, volviendo del viaje de final de curso, me cogió mi primer ataque de ansiedad, eh, súper random, ¿eh? En plan, de hecho me acuerdo que llamé a mi padre y le dije, oye, ¿qué es una angina de pecho? Y mi padre flipando, yo en Italia, y mi padre, pues una angina de pecho es parecido a un ataque al corazón, no sé qué tal. Dice, pero todo bien. Y yo, no sé, tengo sensaciones. O sea, yo me acuerdo que era como una sensación muy rara, ¿sabes? O sea, no fue un ataque de ansiedad así, pum, de repente hiperventilo, tal, no sé qué, fue un poco progresivo, ¿no? Al principio sentía sensaciones fisiológicas extrañas que no había sentido nunca, presión en el pecho, me costaba un poco respirar, mucho, o sea, la cabeza me acuerdo que me iba a 1000 por hora, o sea, era un sobrepensamiento, pero velocidad por 2 de WhatsApp, o sea, brutal, era como muy heavy, ¿no? Y no tenía la sensación de poderme gestionar, de poderme controlar. Yo, evidentemente, antes de los 18 años había tenido momentos que me había puesto nerviosa, como todo el mundo, pero es como una sensación muy diferente, porque tú puedes estar nervioso, pero tienes sensación de control, ¿no? Esto es control. Sensación de que te puedes gestionar, de que no estás descontrolada, ¿no? Pero esa sensación era como de descontrol, de ahora mismo mi cuerpo va solo, o sea, no puedo relajarme, no puedo hacer nada, o sea, tengo una preocupación excesiva a nada, porque yo tenía la mente vacía. O sea, no era que yo dijera, me da miedo el avión, de volver, porque esto nunca he tenido problema, tal, o sea, no tenía una preocupación clara. Es como Era como, pensamiento constante, pero al mismo tiempo ningún pensamiento.
Sí, era como, sí, me tengo que ir de aquí, tengo que llegar a mi casa, no sé qué tal. Bueno, luego, evidentemente, con los años el proceso que he ido haciendo, sé por qué me pasó, ¿no? Y al final es muy significativo el hecho de que me cogiera cuando iba a volver del viaje de fin de curso, ¿no? O sea, lo que pasaba es que yo en realidad no quería volver a esa situación, ¿no? Y al final yo sí que tuve un detonante bastante claro, ¿no? Esto que hablábamos de que la ansiedad es normalmente multifactorial, ¿no? Y que se tiene que analizar diferentes partes de la historia o incluso de la personalidad de la persona y tal. En mi caso fue bastante un trauma, ¿no? Digamos, de hecho, un trauma familiar económico que me cogió en Italia el ataque de ansiedad porque yo no quería volver a casa con la situación que había, ¿no? Entonces, bueno, sí que parte de mi personalidad tuvo que ver en esto, porque siempre he sido una persona muy sensible, ¿no? O sea, también hay detonante, pero también es multifactorial porque siempre he sido muy sensible, entonces las sensaciones fisiológicas siempre he estado muy atenta a ellas, ¿no? Y esto puede influir mucho, pues, a la hora de también el miedo al miedo, ¿no? Esto que hablábamos, que yo pasé por eso. Ansiedad a la ansiedad, miedo a la ansiedad, miedo al miedo, era horrible, era como es que yo misma me lo provocaba, ¿no? O sea, ya a la mínima que sentía que, pum, pum, ¡ay! El corazón me ha hecho un, ya está, me va a coger, no sé qué, y estoy aquí en la calle y tengo que volver a mi casa porque ahí estoy segura, no sé qué, era como raro, ¿no? Porque yo en casa no me sentía segura, pero a la vez era como que me daba miedo salir de casa, o sea, yo estaba súper limitada. Yo salía, además yo lo miraba en el Google Maps, cuántos kilómetros, si tengo que ir a tal sitio, cuántos kilómetros hay de mi casa a este sitio, si sobrepasa los 5, 10 kilómetros, yo ya no puedo ir porque, claro, voy a tardar más de 20 minutos en volver y ahí, bueno, unas paranoias en relación al miedo, a la distancia, separarme de mis padres, separarme de mi casa, brutal. Bueno, que me enrollo. Al final, claro, mis padres me veían tan limitada que dijeron, bueno, pues vamos al médico, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Claro, al final también mis padres hicieron lo que pudieron, ¿no? No tenían ni la información ni habían visto a nadie cercano que les pasara esto, entonces en vez de llevarme al psicólogo, me llevaron a un médico de familia, ¿no? Entonces, lo primero que me hicieron fue medicarme, antidepresivo, ansiolítico, benzodiazepinas, con 18 añitos, estuve 2 años tomando Madre mía. 2 años tomando esa medicación diaria, o sea, yo era un zombie total, o sea, yo estaba en clase, me dormía y tenía que decirle a los profesores, oye, perdón, en plan, no es que yo sea pasota, que un poco también lo era en esa época, pero digo, en este caso me estoy durmiendo porque voy chutadísima, o sea, sí, dicho mal, fatal, pero es que voy a tope porque, o sea, no, si no, no voy, o sea, si no, no puedo sostenerme, no puedo sostener este malestar, no podía, no podía. Así estuve 2 años, iba luego de ese médico de familia, fui a una psiquiatra que me revisaba la medicación y me hacía como un poco de terapia, pero era terapia todo muy conductual, ¿sabes? De exposición, esta que yo tampoco estoy muy a favor, en plan, bueno, en ocasiones puede ayudar, ¿no? Para fobias y tal, yo no digo que tal, pero yo, por ejemplo, no la uso en mis terapias, la exposición progresiva, porque creo que es un parche, es una tirita más, como lo que hablábamos de la medicación, el volverte yogi profesional y tal, creo que es poner tiritas sobre la herida y no mirar la herida. Y pues básicamente me revisaba la medicación una vez al mes, hablaba conmigo media hora diciéndome, pues si tienes miedo a coger el metro, porque era también otra fobia que yo tenía, pues vas al metro, coges una parada, te vuelves, al día siguiente 2 paradas, te vuelves, así, ¿no? Y bueno, evidentemente a mí me daba un chungo cada vez que lo intentaba, entonces lo que pasaba es que me retraumatizaba, ¿sabes? Era como, o sea, iba para atrás, o sea, era horrible, horrible. Y hasta que, pues de vueltas y vueltas, al final fui a un psicólogo, tampoco me funcionó muy bien porque, bueno, era de la mutua, de esta, la típica mutua privada que tienes, y cada vez que iba, tía, tenía que volver a empezar a explicarle mis mierdas. O sea, era como... no se acordaba de mí. O sea, a lo mejor llevábamos 3 sesiones y era como una primera sesión, ¿sabes? Y me decía cosas como, ah, pero que tú tomas medicación. Ah, vale. No sé qué digo, pero ¿dónde lo estás apuntando? En la libreta de me importa una mierda, porque no sé dónde va esa información que Pero luego está claro que aquí no.
Es que yo alucinaba, tío. O sea, creo que, no sé, fui 5 visitas o así, y al ver que la quinta seguía siendo una primera visita, dije, bueno, estoy perdiendo el tiempo, ¿sabes? O sea, tal. Bueno, al final, no sé, acabé como pasando por 4 psicólogos o así y tal. Y bueno, al final conseguí una psicóloga que fue la me resolvió el problema. O sea, y fue una terapia muy larga, o sea, fueron 6 años. Evidentemente, desde el segundo o tercer año yo ya estaba mucho mejor. De hecho, desde el segundo año ya no tomaba medicación. Al final yo quise hacer 6 años para sanar 100%, porque ya sabía que me quería dedicar a esto. Digo, creo que un psicólogo tiene que tener la mente muy limpia de creencias, miedos y tal para poder ayudar realmente, ¿no? O sea, a ver, que no somos perfectas, ¿eh? No, de esto tenemos nuestras cosas también, pero quiero decir que hay ciertas cosas que sí que tienes que tener como unas bases claras y limpias, ¿no? Para poder ayudar. Entonces, yo por eso también quizá fueron 6 años en vez de 3, quizá una persona que no se dedicara, no sé, que no quería dedicarse a psicología con 3 años hubiera sido suficiente, pero esto lo digo básicamente porque, bueno, también hay mucha creencia o mucha intención de decir, ostras, queremos soluciones mágicas, rápidas, y yo siempre digo, eso no existe, ¿sabes? O sea, te puedo dar estrategias que te pueden ayudar de manera puntual y tal, pero si tú realmente quieres sanar y olvidarte de la ansiedad patológica para siempre y no sentirte limitado en tu día a día, va a ser un trabajo de, estamos hablando, 1 año, 2 años, estamos hablando de esto, ¿no? Y dejarlo claro de decir, ostras, hay que profundizar aquí, hay que analizar, hay muchas creencias detrás, hay muchos miedos. O sea, los miedos no se van así con una cosa racional que yo te diga de, pero ¿de qué tienes miedo al metro? Si no pasa nada, el metro, mira, es un transporte súper seguro, no sé qué tal, ya, es que no va por ahí, ¿sabes? O sea, es algo irracional, es algo que no por mucho que me des soluciones, igual que lo del avión, ¿no? También hay mucha, es el transporte más seguro, ya, pero la gente que tiene miedo al avión le da igual que sea el transporte más seguro, o sea, le da miedo la sensación de claustrofobia, le da miedo la sensación de descontrol, de que no lleva el avión, ¿no? En fin. Entonces, bueno, básicamente esta es mi historia, ¿no? Estuve, pues eso, de los 18 a, pues no sé hasta qué edad, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Es que a lo mejor estuve hasta los, bueno, no sé exactamente, pero bueno, entre los 2 años de dar vueltas, los 6 años de terapia y tal, o sea, fueron años. y, y bueno, por eso mi intención, o sea, siempre ha sido como ayudar a la gente que pasa por eso, porque sé lo mal que se pasa, ¿no? El hecho de sentir que estás en un túnel oscuro, que nadie te está ayudando, nadie te está dando la solución, todo el mundo te da soluciones prácticas, lógicas y racionales, y tú no es lo que necesitas. O sea, tú necesitas encontrar qué te está produciendo esa ansiedad, no que me digas que no pasa nada por ir en metro. Ya lo sé que no pasa nada, pero ¿y cómo se lo explico yo a mi cerebro, a mi corazón que me va a salir del pecho, ¿no? Y tal, ¿no? Y nada, pues aquí estamos, después de todo esto, ¿no? Ayudando a personas que pasan por lo mismo. Joder, pues es muy bonito el que al final tu historia de vida o la historia más complicada, lo que más te ha costado gestionar y tal, lo hayas convertido en tu profesión y sobre todo en tu expertise, ¿no? En lo que tú eres experta, Mm. porque al final yo creo que algo que nos ayuda, ¿no? A todas las personas como a cubrir esa necesidad que tenemos de contribuir al mundo y de sentirnos plenos en la vida y con un buen propósito, yo creo que muchas veces siempre está asociado a eso, ¿no? A tu historia de vida. No por haber, imagínate, ¿no? Yo, que esto ya lo cuento porque es el tema del que yo soy experta, yo como sufrí abusos sexuales en mi infancia, no tendría por qué dedicarme a trabajar con mujeres que han sido víctimas. Es el caso, me dedico a eso ahora mismo, pero hasta hace 2 o 3 años yo no era lo que quería. Yo quería trabajar en una cárcel y ser psicóloga penitenciaria. Las oposiciones y la ansiedad a mí me mataron demasiado, ¿vale? Y no pude. Pero yo creo que sí que no, que saber o conocer tu historia de vida y lo que tú has conseguido superar muchas veces te ayuda a saber cuál es tu propósito.
qué es eso con lo que tú te sientes plena, qué es eso que se te da bien o con lo que tú puedes contribuir al mundo. Y creo que ahí la persona, ¿no? Pues al final se siente como muy satisfecha, o supongo que te sentirás así, ¿no? De haber conseguido sanar eso que era tan duro para ti y ahora poder tener una vida tranquila o por lo menos, más que tranquila, ¿no? Lo más segura posible o más estable posible. También con lo que dijiste antes de... Joder, otra vez, de verdad. Mira que me acababa de venir me acababa de venir el mensaje a la cabeza y dije yo, espera, lo voy a conectar. Y se me acaba de volver a olvidar. Era con el tema de... Dios, cómo se me va la cabeza hoy. Es viernes, gente, entenderlo. Bueno, ya me saldrá ya. Ostras, pues ahora no. Estamos como, ¿sabes? Homer Simpson en la escena que está el mono con los platillos. ¡Ay! Ya, espera, que me acuerdo ahora que lo has dicho. Bien, Homer Simpson nos ha ayudado. Sí. Vale, eso. El que las personas, vale, déjame ir reubicando. Es con el tema de es verdad, es con el tema de la profesión, ¿no? Que muchas veces las personas asocian que porque tú seas psicóloga y hayas, por ejemplo, tú en tu caso, que tú eres experta en ansiedad porque lo has vivido, has aprendido a gestionarlo y a controlarlo. Y que lo que acabamos de hacer, ¿no? Mostrar esta vulnerabilidad, mostrar pues se me olvida y se me olvida, ¿y qué pasa? Soy persona, soy humana. Creo que es súper importante porque mucha gente ve a los psicólogos o a las personas que tratamos la salud mental como si fuéramos dioses, como si, tú no puedes tener problemas, tú no puedes sufrir de ansiedad porque eres experta en ansiedad. Eso quiere decir que en tu vida vas a poder sufrir un ataque de ansiedad de nuevo, no te pueden afectar las cosas que te puedan dar miedo en un futuro. Es como que nos idealizan de una manera en la que parece que si de repente yo aparezco, imagínate, por las redes sociales para decir lo que me pasó con las oposiciones, ¿no? Pues he tenido que dejar las oposiciones porque el nivel de ansiedad y autoexigencia que yo sola me imponía era tan alto que no era capaz de gestionarlo y controlarlo, parece como que te quita profesionalidad. ¿Sabes? Parece que es como, no, no, si tú eres psicóloga, no puedes sufrir esto porque puedes tener todas o sea, porque tienes todas las herramientas y el conocimiento para gestionar. Y me parece que, como para acabar, ¿no? Esta entrevista, que el mensaje que quiero transmitir es que aunque seamos profesionales, aunque tengamos muchísimo conocimiento del comportamiento humano, del cerebro, de las emociones, de cómo funciona el mundo, cómo funciona la vida, somos humanos y habrá situaciones y momentos que nos sobrepasen y que sí que es cierto que a lo mejor nosotras tenemos más facilidad, como quien dice, que una persona que no conoce este mundo para poder ayudarnos a gestionar y solucionar un problema que nos viene. Pero eso no quiere decir que tú no te puedas ver arrastrada por una emoción y no seas capaz de salir de ella o que no puedas tener problemas en tu vida. De hecho, tú misma lo has dicho, ¿no? Has ido durante 6 años a terapia. Yo he ido a terapia también en la universidad, empecé a ir cuando empecé la carrera y continué hasta las oposiciones. Cuando dejé las oposiciones, la verdad, dejé de ir a terapia. Bueno, no, miento. Hace unos 8 meses más o menos y tal, volví a ir a terapia porque estaba queriendo lanzar el programa para mujeres de abuso sexual infantil y sinceramente tuve miedo. Tuve mucho miedo y mucha ansiedad a coger y decir, ¿y si no soy capaz de ayudarlas? ¿Y si las retraumatizo? ¿Y si no sé qué? Porque yo sé que tengo conocimiento, que me he sanado a mí misma este problema y tal, pero no puedo controlar cómo lo vas a recibir tú. Entonces, ese miedo y esa inseguridad hace unos meses a mí me comió por dentro y necesité buscar ayuda por muchas herramientas que yo tenía o por mucha seguridad o capacidad que podía tener para resolver esta situación. Yo creo que es muy importante, ¿no? Transmitir también ese mensaje, que no porque yo vaya a terapia o de repente no sea capaz de gestionar mi ansiedad, significa que yo no te pueda ayudar a ti con la tuya o que sea menos profesional. Entonces, bueno, era el mensaje que quería transmitir así como para finalizar. Me ha costado llegar a él porque se me olvidaba cada 2 por 3, pero lo he conseguido. Así que gracias por el ejemplo Homer Simpson, que ha venido genial. Hay que ver qué había ahí detrás, qué creencia había que te estaba haciendo anular el recuerdo, ¿no? Pues mira, ¿sabes qué creo que fue? La ansiedad. ¿Sabes? Creo que fue el querer decirlo, el querer expresarlo de manera correcta, el que se entienda, el miedo a, hostia, ¿y si digo esto y alguien lo ve
y de repente me empiezan a decir, mala psicóloga, tú no vales para nada o cosas así. Pues mira, fíjate, o sea, me ha venido esa inseguridad, ese miedo a la Ujú, vulnerabilidad, que es lo que tenemos muchas personas. Pero yo como ujú. ya lo tengo identificado, es como, che, amigo, inseguridad para afuera, vulnerabilidad para adelante. Total, totalmente. Y estoy muy de acuerdo esto con lo último que has dicho, ¿no? Al final también me lo encuentro, ¿no? Que hay pacientes que me empiezan a contar algo, me dicen, bueno, claro, a ti no te ha pasado, no sé qué, y yo pensando, ¿cómo que no me ha pasado? ¿Soy un extraterrestre? O que digo, yo soy humana como tú, ¿no? Es lo que tú dices, que al ser psicólogas, pues a lo mejor tenemos más estrategias o estamos más trabajadas, ¿no? Pero al final nos pasan cosas como a todo el mundo, ¿no? Y qué importante identificar esta vulnerabilidad y decir, ostras, tengo que trabajar en ello, ¿no? Y poder identificarlo y trabajar en ello y salir como esta inseguridad que te salió con el proyecto y ahora pues para adelante, ¿no? Pudiste superarlo, o sea que 100% y que al final el trabajo personal es algo de toda la vida, ¿no? O sea, pueden ir saliendo cosas. Una cosa es que tú sanes tu historia, ¿no? Cosas de la infancia que suelen ser cosas más inconscientes, pero luego durante la vida nos siguen pasando cosas, ¿no? Y al final el crecimiento personal, el trabajo personal es algo de por vida, o sea que súper de acuerdo contigo. Pues ya que has dicho eso, oye, estaría genial que en algún momento pudiéramos hacer un vídeo hablando más de esto, ¿no? Más de los Uh-huh. hábitos o del crecimiento personal, de cómo lo podemos conseguir y tal, porque, oye, yo creo que también puede ayudar, ¿no? Hablar de esto. Sí, yo lo veo súper guay. Al final, hacer una segunda parte, un segundo vídeo, ¿no? De todo esto que hemos hablado hoy más a nivel teórico, ¿no? De psicoeducación que se dice, poderlo llevar a tierra, ¿no? Y decir, ostras, vale, pues nosotras pues recomendamos estos hábitos o hacemos este tipo de cosas o hablar un poco más de crecimiento personal, ¿no? Y me parece genial. ¿Sí? Vale. Bueno, pues yo creo que no sé cuánto tiempo llevamos hablando, la verdad. Yo creo que una Pero, hora ya. sí. Sí, diría que una hora. Bueno, 40 minutitos, ¿no? Iban a ser media horita, 40 minutitos. bueno, cuando la Ay, información merece la pena, pues hay que hacerla, ¿sabes? No pasa nada. yo Vale. antes de cerrar quería darles un regalito a tu comunidad, que si van a mi página web pueden conseguir un manual gratuito, que Wow. esto no te lo había comentado, estoy improvisando, en plan, o Improvisa, sea, bueno, improvisa, me que encanta. lo tenía en la cabeza, pero no te lo he dicho antes. Bueno, En mi página web, psicoalas con dos S, lo podemos poner en la descripción, ¿no? sí. Psicoalas con Eso dos es. S.es. Si van a la parte de contacto, rellenan el formulario y en la descripción me ponen manual, recibirán un manual gratis con los 5 errores más comunes que comete la gente cuando va a terapia, para que puedan hacer terapias más, o sea, que puedan exprimir más la terapia, ¿no? Y no caer en estos errores que suelen ser bastante comunes, que les puede ayudar para iniciar o para, si ya están en terapia, poder aprovechar más. Guau, qué bueno. Guau, pues genial, sí, sí. Pues lo ponemos en la descripción para que puedan ir directamente ahí. Ya copio yo el enlace de tu página web también para que pinchen y ya consigan su super manual. Y, jolín, pues muchas gracias por ofrecer eso. Qué bueno. Súper, Sí, sí. Vale, pues nada, nos despedimos aquí si quieres y a ver si nos vemos en una segunda parte, ¿no? claro, Vale. seguro.